Ajá. Ahí está. Bueno, ¿qué me decía Johnny? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bien, arrancamos con el debate. En el punto número A del caso número 1, que dice, ustedes son los dueños, escuchen bien, ustedes son los dueños de una sociedad comercial, cuyo objeto es brindar asesoramiento en diferentes áreas técnicas de la ingeniería a otras compañías. El A supuse contrato de obra y servicio. Vos fuiste directamente tipo a un contrato. Onda. Claro. Es que Eso es lo que yo pensaba que era. ¿Qué tipo de contrato deberían celebrar para brindar su asesoramiento profesional? ¿Y por qué? Claro, bueno, y yo en ese me parece que va. Eso es lo que está puesto en el documento, me parece que es lo que había puesto yo, nadie lo modificó, me parece. Que yo también puse que era un contrato de servicio. Sí, acá Y yo después puse el ejemplo ese de que en estos casos se utiliza este tipo de contrato mediante el cual una persona, normalmente un especialista en tal área, se obliga con respecto a una serie de servicios a cambio de un precio. Claro, pero vos ahí estás dando el ejemplo de lo que estás describiendo lo que es un contrato de obra y servicio. En realidad lo que tenemos que hacer es justificar por qué estamos poniendo contrato de obra y servicio en base al ejemplo dado. ¿Me explico? Sí. O sea, no está mal lo que pusiste, pero estás describiendo justamente lo que significa contrato de servicio y no te estás basando en el ejemplo de arriba. Claro, ahí sí lo entendí. Es decirlo lo mismo, pero en base al ejemplo que está ahí. Es un contrato de servicio porque nosotros, como una sociedad comercial... Claro, fundamentarlo en base al ejemplo. Claro, a eso yo me refería. Sí, ¿y cómo, Johnny, cómo dijiste que estabas empezando? Que nosotros como una sociedad comercial... Claro, bueno, nosotros como una sociedad comercial brindamos un asesoramiento, un servicio a otras compañías, lo que nos convierte o lo que sea, no sé, en celebrar un contrato de obra y servicio. ¿Sí? Podríamos empezar fundamentando y después terminando en contrato y servicio, es exactamente lo mismo. Mientras las dos puestas, pero siempre concatenados, ¿viste? Siempre cruzados, el ejemplo con lo que estamos diciendo. Después, viste que en el punto B, bueno, ese es el que yo tenía duda, qué onda, tipo, dice qué tipo de contratos celebrarían en el caso que, bueno, necesitaran contar con personal que los ayude o asista. Claro, yo había puesto contrato de agencia, pero como dije, te lo dije así como. Claro, yo también puse contrato de agencia, porque en una parte del contrato de agencia, si te fijas en el ejemplo, dice consultoría de servicio de ingeniería, trabajan para y son contratados, entonces, como que te da ejemplo de lo que nosotros estamos acá viendo. Se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada proponente. Claro, en realidad porque nosotros somos una sociedad comercial, entonces somos una entidad que contrata a alguien. Entonces eso nos va a convertir en ser un contrato de agencia. Lo que yo pondría, no sé ustedes qué piensan, Anto, vos que pusiste lo mismo. Se podría celebrar un contrato bilateral. Sí, porque... A ver. Pero... ¿Quién tiene la música? Che, igual una cosa. A ver, porque ahora lo digo para no decir una boludez, pero me parece que el profesor que los contratos no se clasifican en una sola categoría, o sea... Claro, bueno, eso era... Eso, te doy toda la razón en eso, boludo. Porque el profe dio en los que nos corrigió, fíjense después en la corrección de la actividad 3, que el profe mismo nos corrige, que tipo, hay contratos que, o sea, son más, claro, puede ser bilateral se puede clasificar
Claro, se pueden clasificar en varias partes. Por eso que yo decía eso, de que le puse bilateral como para poner algo, pero por eso quería dar el ejemplo que se puede, ¿cómo es esto? Definir dependiendo el caso que sea. Por ejemplo, por eso daba el ejemplo, no sé, son estudiantes, no sé, de universidad o de secundaria que están buscando únicamente experiencia laboral en vez de un sueldo, por así decirlo. Obviamente gasta una reexplotación, ¿no? Pero era ese ejemplo lo que iba. Onda que en ese caso sería otro tipo de contrato, no sería exactamente ese. No sé si se entiende. Sí, bueno, igual es lo que estamos hablando, o sea, puede contener, puede ser como dijo Johnny y Anto, pueden estar incorrectos en que es un contrato de agencia. Claro. De agencia, si no me equivoco. Pero también puede ser bilateral. Igual, en caso de necesitar contratar una persona. Claro, porque la bilateral es recíproca. Y la otra, en realidad sí tienen las dos como algo en común. Claro, El tema es yo me que- guié por eso, onda. Tienen razón. O sea, puede ser varios contratos a la vez y no solamente catalogado en uno solo. Por eso. Y por eso Claro. mismo también hay que tener ojo en la primera, en la A. Porque quizás. No, en la A estaba bien, ¿no? No, igual sí, la A está bien No, porque la A es que más creo es única. preguntan Sí. en base al caso. Pero es un contrato de servicios, pero no puede ser ningún otro. No hay Brinda ninguno que te lo asesoramiento especifique de la profesional manera que te lo propio. especifica en el servicio. No sé si de obra y servicio va junto o contrato de servicio es lo No, mismo. me parece que dependiendo de lo que vos necesites, tipo, está el contrato de obra y el contrato de servicio. Tipo, van de la mano, por así decirlo, pero lo puedes utilizar individualmente. Listo. Está bien. No, y bueno, yo la verdad me quedé en duda con eso, porque encima, o sea, como que no te dan un ejemplo como para guiarte en qué tipo de contrato pueden celebrar, porque, o sea, una persona que vos contratás, o sea, pueden ser miles de contratos lo que vos podés firmar, dependiendo, obviamente, de lo que pacten a la hora de firmar el contrato. Por eso yo decía que de última, bueno, en base a, no sé, lo pactado antes de firmar el contrato, pueden haber, no sé, diferentes tipos de ¿cómo es esto? De definiciones para tal tipo de pacto, no sé. El contrato bilateral, ¿quién le había puesto dos patas, no? ¿Eh? Claro, El contrato bilateral. Sí. el contrato bilateral, ¿por qué lo pusiste? Yo lo puse porque decía algo de eso que algo que tenían relación recíproca uno entre otro, tipo, uno le daba una cosa y el otro le daba otra. Si mal no me equivoco, a ver. Sí. Pero me parece que ahí se refiere. Sí, Anto, te escucho. No, que hable Flor. ¿Por qué dicen que es de agencia? Tipo, contrato de agencia. Por los ejemplos me parece que habían sacado, ¿no? Deducción. Entrar en personas Claro. que hagas esto. Yo me Porque guié, por acá te hice ejemplo, un la ejemplo que dice que lleva, por ejemplo, un contrato de ingeniero Carlos X se encarga, que se encargue de conseguir clientes a la provincia de Córdoba. Es algo parecido a esto, o sea, nosotros contratamos a una persona para que realice un servicio de nosotros. Al menos yo lo había puesto por eso. Básicamente porque somos, si se fijan en el ejemplo, dice, ustedes son dueños de una sociedad comercial. Es decir, es una sociedad grande que podemos contratar personas para que hagan nuestra labor. Entonces somos un contratantes también, ¿entendés? Entonces podría catalogarse también como un contrato de agencia. Justamente por lo que dijo Anto. Ahí sí. Yo me guié por la bilateral, o sea, también por el ejemplo que te da. Está bien que ahí te da un ejemplo de compra una cosa y nada, Sí. o sea, tenés que pagarla en tiempo y forma, pero o sea, lo mismo puede ser con alguien que contrates. Él te labura también. tal y tal hora y bueno, vos le pagás en tiempo y forma. Pato, yo te preguntaba por lo de bilateral, porque yo lo entiendo, que bilateral es cuando vos comprás algo y alguien tiene la obligación de darte eso. Entonces se juntan dos obligaciones. En este caso vos estás contratando un personal. Entonces no tenés una obligación vos como empresa de darle algo, sino la persona que estás contratando tiene la obligación de darte un servicio.
¿Me entendés? El Claro, sí, servicio sí. Claro, de yo lo su, entendí igual. de su mano de obra. No, El yo viatero, lo que entiendo no sé si es únicamente, porque claro, el ejemplo te lo dice claramente que es algo material, por así decirlo, que eso en el ejemplo que te dan es una máquina, pero no, yo lo tomé como en algo generalizado, no como algo solamente físico. Específico. Estoy leyendo lo de contratos de agencia y no sé si está bien lo de contrato de agencia, porque entiendo lo de los ejemplos, pero una de las características del contrato de agencia dice, como primera y principal característica, vemos que entre las partes no hay una relación de dependencia laboral. Y acá, y en el Por ejemplo que eso me estamos entró la viendo, duda a mí también, por eso eh, pregunté. en el supuesto caso necesitamos contar con un personal que les ayude a asista en labores que deben llevar adelante. Ahí sí hay una dependencia, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de Una dependencia contrato se laboral, le da? ¿o no? Para mí puede o no. Igual también lo había Pero, tomado como un contrato eventual, tipo, que se pone en circunstancias extraordinarias o transitorias al empleado y punto. acá Pero me dice que parece que no lo vemos el así. agente que es ¿cómo se llama? El agente que es como una de las partes del contrato es un intermediario independiente que no asume el riesgo de las operaciones, sino que se ocupa diligentemente como un buen hombre de negocios de promocionar y concluir las operaciones que le fueron encargadas. fíjate más en la Claro, y otra hoja, este. Tony. Fíjate ¿Cómo? en el último párrafo de la siguiente hoja. En el último de la siguiente Sí. La Empresario, persona que contrata el servicio de agente debe actuar de buena fe. ¿cómo? ¿Qué me decís? sí, en esa parte me está leyendo Antonella, arriba de contratos de obras y servicios. Sí. ¿Arriba adjudica? No. ¿En forma? ¿En el ítem D? No, además arriba en el párrafo más grande, donde dice empresario, Arriba Esto de no puede ser objeto. el objeto. ¿En el A- objeto? Arriba, arriba, No, digamos, arriba arriba. de eso. párrafo de arriba. A su vez, sobre el empresario recaerá la obligación de abonar. Otro más arriba, ahí no termina, ahí el empresario o proponente, ahí, es la persona ahí. Es la persona que contrata el servicio de la gente. Debe efectuar de forma. Bueno, igual entiendo lo que van, pero en este caso, ¿no están contratando a alguien como dependencia laboral? Claro, pero acá te dice que también puede ser un empresario o un proponente para contratar algo. Es No, una de las... o sea, puede contratar a alguien, Entonces, pero como independientemente él, pero no como un labor en dependencia. Y yo lo que pregunto, Pero que no estoy diciendo que no sea, como que lo estoy debatiendo para que podamos llegar a una conclusión. Lo que estoy Pero hablando ¿qué es llamas algo, Tommy, ¿qué llamas algo dependiente? un Todos trabajo claro, en eso le voy a dependencia. preguntar. pero La todos primera, son dependientes de algo. bueno, pero yo acá leo las características de este contrato y la primera característica que te dice es que entre las partes no hay relación de dependencia. Que la gente es un intermediario independiente, tipo trabaja independientemente. Obviamente, después, si seguís leyendo, dice como que Claro, sí, el yo empresario entiendo lo que quiere llegar él, porque o sea, tiene que eso lo marca como que es una característica principal, digamos, del contrato, onda que... Ese Y es a nosotros nos está diciendo, en el supuesto caso, que nosotros queramos contar con personal que nos ayude o asista. Onda, ahí también, o sea, para mí sí puede ser igual contrato de agencia, porque dice supuesto caso que necesiten contar con personal que los ayude o asista en las labores que deben llevar pendientes, no como que tiene que ser algo fijo por de eso, relación directamente de dependencia. yo no, como que no logro descifrar bien el caso que nos están planteando. Yo eh, pregunto, porque si están Tomás, proponiendo un contrato de dependencia, ya este contrato no podría ser. Pero ahora, no, si Tomás, lee los ejemplos de donde está contrato de agencia. Fíjate que dice una consultora de servicios de ingeniería contrata a alguien. Eso es algo dependiente. O sea, la persona que está contratando está dependiendo de esa consultora. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo si ¿cómo, nosotros cómo, somos una sociedad comercial. cómo? ¿Me entendés? No te siempre escuché, no te dependemos de escuché. alguien igual.
Fíjate en los ejemplos, Tommy, el ejemplo que da más arriba. Que leas los ejemplos. La de la consultora. Claro. O sea, vos cuando contratás a alguien, ese alguien está dependiendo de vos. Entonces esta característica que vos me estás mencionando, No, cumpliendo. pero me parece que, pero no estoy diciendo que lo del trabajo práctico me parece que puede ser este contrato. Pero bueno, en este caso no es un trabajo de dependencia, el Carlos este. Nosotros somos una sociedad comercial. ¿Cómo? Nosotros somos una sociedad comercial. Ok. ¿Qué tiene? Entonces, cuando contratamos a alguien, necesitamos el servicio de alguien. No, obvio. Por eso estoy preguntando, no estoy diciendo que esté mal este contrato. Estoy preguntando si el personal que vamos a contratar lo vamos a contratar como dependencia. Siempre que hay un contrato hay una dependencia de alguien de otro. Claro. Ujú. Claro, más allá de que sea independiente o no. Pero me parece que no siempre O sea, es una dependencia laboral. Una cosa es que haya una dependencia en el contrato, que la verdad no lo sé eso. Pero no quiere decir que haya una dependencia laboral. Porque si no, se están contradiciendo las características. Se contradice con el ejemplo si lo leíste. No se contradice con el ejemplo. Porque este ingeniero Carlos es un intermediario independiente. ¿Contratado por quién? Por una agencia, pero Entonces, para realizar un labor independiente. Bueno, pero vos hablas de independencia en base a la labor o en base a quién lo contrata. Me encantan los debates entre John y Tommy. En base al labor del chabón, de quien lo hace. Todo A aquel ver. contratante, bueno, es la Nos estamos Claro, o sea, nos estamos buscando mucho. independiente es independiente en su labor, pero o sea, después, o sea, siempre va a estar en una relación de dependencia. O sea, Bueno, por no, ejemplo, el ingeniero que trabaja con nosotros es monotributista, es independiente, pero él labura en una relación de dependencia en la empresa, porque él cumple tal y tal horario, ¿entendés? Y en base a eso Te entiendo. le pagan, ¿entendés? Pero O sea, yo quiero sos que me expliquen. ¿Por qué entonces la característica de este contrato dice que entre las partes no hay una relación de dependencia? No hay, dice. Entonces, eso es lo que a mí no me termina de cerrar. ¿Y qué entendés por dependencia? No hay una... Pará, que me pasa con el horario, Le falta boludo. la relación. ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es una publicidad? Y yo creo No. yo creo que se refiere a eso de que no hay una relación laboral, porque viste que dice que después, una vez que dice que la gente es un intermediario independiente, dice que él no asume el riesgo de las operaciones. Es como que pase lo que pase, él no se hace cargo. Claro. Bueno, Capaz es dependiendo a lo que se refiera en la dependencia laboral. No sé si me explico. Quizás, ¿saben qué puede ser? No sé. Pero puede ser que sea un contrato de agencia, en este caso, porque el personal lo va como el personal que contraten lo va a ayudar o asistir en ese labor que necesitan ayuda. Después no van a seguir por un contrato. A ver, a mi vieja sí tiene un contrato de dependencia, porque mi vieja sabe que de acá hasta que se jubile va a trabajar ahí. Y si la echan o algo, van como, le van a pagar la indemnización, le van a hacer esto, lo otro. En cambio, este personal que van a contratar no tiene como esa seguridad de que va a trabajar todo, sino que este personal va a ayudar en la tarea esta que se le está contratando. Por eso no es dependencia, o sea, por eso no es relación de dependencia laboral. Es como sería el contrato eventual. Por ejemplo, yo en este momento tengo un contrato eventual con una clínica hasta un determinado tiempo. Bueno. Entonces, cuando me necesitan, temporal. digamos. Entonces, ese contrato también podría estar en conjunto con lo que estamos hablando, ¿o no? Pero eso no es un contrato temporal. Sí, No, es lo eventual. mismo. Es lo mismo, me parece. O sea, la definición
Igual. bien, debe ser la Después lo podemos discutir a eso, el tema de si es independiente o no, pero en los ejemplos que te da, o sea, en base a lo que nosotros nos están pidiendo, yo creo que es un contrato de agencia. ¿Sabés? Después, ¿Sabés bueno, lo que la digo? otra parte, Para mí es un contrato de agencia también. Para mí es Sí, un para mí contrato de también. agencia, para mí es un contrato de agencia. Pero no, o sea, yo lo que quería llegar, no nos guiemos por los ejemplos, tratemos de tratar de descifrar por qué es un contrato de agencia, no porque dice que una consultora contrata un ingeniero, ¿entendés? ¿Por qué? no, ¿Por qué es bueno, un contrato de agencia? pero por eso mismo, porque, o sea, nosotros estamos por contratar gente para que nos pueda asistir y pueda ayudarnos a terminar la labor o los servicios que prestemos. Claro. Yo estoy con Pasa ustedes, que igual, para mí la también O es sea, un el diferencia ejemplo es para que te es, guíes y para que vos puedas tomarlo como Ejemplo, ejemplo para vos mismo. para mí la diferencia es, ¿por qué lo tomamos de ese punto? ¿Entendés? No estamos tomando justamente ese ejemplo y compartiendo con Claro. No, a lo que iba, ejemplo. mi debate desde el principio no era que estaba mal el contrato de agencia, sino que mi objetivo al llegar era por qué es un contrato de agencia si todos estábamos diciendo que era una labor de dependencia. Estábamos llegando a ese. Y una característica de los contratos de agencia es que no puede haber una relación de dependencia. Entonces, el debate, ¿qué pasó? Llegamos a la conclusión en donde este contrato que están, ¿cómo se llama? Estas personas que están contratando para que los ayuden en este trabajo. Porque acá en la característica que vos me estás diciendo dice no tiene que haber una relación de dependencia laboral. Acordate que lo que estamos contratando es un asesor de técnicas de ingeniería. Por eso, está perfecto. O sea, está bien lo que... Un asesor no tiene influencia por sobre lo que vos contrates. O sea, No. No, por eso está bien, boludo. Están viendo la característica que vos estás diciendo. No es un asesor dependiente. Igual te escucho un poquito mal yo, no sé por qué. Pero, Corte, está bien, Corte, yo estoy con ustedes. Me parece que está correcto lo que estamos diciendo. Pero lo que decía... No te escucho. No, nada, listo. Bueno, bien. No, nada, Jorge, está bien, boludo. Está perfecto, ¿Listo? pero quería llegar a la conclusión esa. A la que llegamos. Vamos por la C entonces. ¿Se puede Pará, seguir? no agregamos ningún contrato de eso. Ningún contrato más. Después yo la verdad no encontré algún otro que se relacione con eso. Onda, había visto algo, a ver, había visto un contrato, estoy mintiendo. Para. Anto, vos el que Cualquier habías dicho, cosa. ¿qué onda ese? ¿cuál la ve? Sí, Yo después el que en dijiste- un momento. la verdad, creo Contrato que- eventual. Porque es como que solamente lo necesita por una causa y una circunstancia. Y justamente el contrato eventual es solamente por una circunstancia o un momento transitorio, digamos. Ese también O sea, puede, me parece, ¿no? Ahí se me apaga. Mira. Ese me parece que... Y el contrato eventual no tiene plazo cierto para finalizar, digamos. No es que, por ejemplo, te dicen, tal día terminás, ¿entendés? Claro, es cuando Podés termina la labor. renovar, claro, renovar y renovar y renovar. Sí, pero ese está en el PDF. No, creo. Lo ponemos igual, digamos, pero tenemos que estar seguros de eso. Sí, porque para ahí la pregunta de dónde lo sacamos. Y de internet, boludo. De la Constitución nacional, loco. Porque se supone que están hechos sobre la unidad de esto. El código civil, boludo. O el B queda ahí. ¿Qué cosa, Johnny? ¿Sí? Por el punto D o el C queda ahí. Para el D. A veces de... El de lo había hecho yo. ¿Qué deberían hacer Bueno. el servicio? ¿Ese? Para, y con el C, ¿qué pasó? Perdón. Ah, pasé por arriba del C, ¿no? Perdón, chicos. Ah, sí. Ah, bueno, en el C había puesto yo.
El C Ah, para sí, mí el contrato de está bien respetado. Porque es un contrato de consumo y la modalidad de contrato es la celebrada a distancia. Porque se contrata el de la conversación con contratante. Pato, Mm. ¿vos hiciste el C también? ¿Cómo? No, el C lo hice yo. Yo el C iba a poner algo parecido a lo de antes, después bueno, me ganó de mal. ¿Se depende de los zapatos entonces? Pero igual, contémoslo como que lo hice yo. No. Ah, Anto, ¿Qué? ¿se podrá editar la fundamentación igual que en el punto número A, que vaya relacionado con el ejemplo? Sí, Sí, sí. eso yo después lo edito, no tengo problema. Listo, listo. Ujú. ¿Lo editas vos, Pato? Ujú. Sí, yo no tengo drama. Vamos con el D. El D. Dale. Pará, el C está bien entonces. Chicos, pregunta, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir para fundamentar con el ejemplo, no? Porque es como que lo he repetido. ¿Con cuál? ¿Con el B? No, claro, sí, 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 sí. Yo para no decir lo que significa, sino cómo lo explicamos. Ah, ¿vos te referís a lo otro, sí. No, o sea, igual tenés razón, porque onda, es fundamentando con respecto al ejemplo que nos dan. Va, ejemplo, con lo que nos dicen que somos tal cosa. Eso se produce un... ¿El B es contrato de agencia y contrato bilateral o solo contrato de agencia? Solo contrato de Contrato agencia. de agencia. Para mí no es bilateral porque nosotros como una entidad comercial solamente estamos contratando, no estamos otorgando algo. Como en el bilateral es una obligación de... Claro. Perfecto. Pero si alguno considera que va bilateral, Que se plante. que se plante y que me diga la posta. Si Johnny va bilateral por esto. Y tiramos todos los trapitos al sol. Si no nos peleamos, se pudre todo. Bueno, vamos con el D entonces. Sí, vamos con el D. Dice, ¿qué deberían hacer si el servicio de internet no resulta ser lo que ustedes entendieron que estaban contratando? ¿Qué harían si se torna inestable frecuentemente dificultando su uso? Cuál lo Anto, ¿no? ¿Este lo hiciste vos, Anto? Sí. Lo están leyendo todo, allí no me pongo a leer yo. Sí, lo tengo en pantalla. Sí. Está en la pantalla y lo estoy leyendo. Vamos por allá. Un poquito largo. ¿Quién lo está moviendo? Tommy me está moviendo todo, no veo nada. Recién aparte del mismo pudieron cumplimiento de forzar de... Igual creo que capaz que no sé. Sí, pero Lo podríamos Vamos. testamento. Como lo explicaba Johnny. O sea, después me rescaté. No sé. O sea, no está mal lo que puso Anto, porque justamente es eso. El contrato se llama, bueno, perdón, la posibilidad se llama la posibilidad de revocación. Posibilidad de revocación se llama. Esta posibilidad de revocación, justamente hay que, insisto, concatenar, por ejemplo. Parece mal lo que puso ahí, porque justamente es eso. Pero Sí, lo puso muy largo está igual. desarrollando y no está comparando con el ejemplo. Pero está bien hecho. sí, bueno, acá lo que faltaría nada más es hacer más hincapié en la pregunta, pero después esto como desarrollo está bien. Claro, eso después lo Ok. fundamentamos bien para que quede Claro. más prolijo, ya está. La estructura, la idea... Sí, se acomoda. No, la idea es si está bien o mal, esa es la onda. Después, bueno, No, lo está... otro- Y está ahí y después lo editamos, esa parte. Ok. Bueno, O yo el después, caso 2. en el caso 2, la verdad... Yo lo fui haciendo leyendo, boludo, no entendí nada. no, yo la En verdad, el o sea, La cabeza leyendo, ¿viste? No entendí un carajo, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Quién está haciendo el caso 2? Oh. no, ese no lo hizo nadie. Fui adelantando, pero bueno, no sé si usted...
Ah, porque yo salté directamente al 3. ¿Ustedes ya leyeron el texto? Sí, No, yo no yo toqué nada del 2. Yo lo leí y analicé solamente el punto B y C. Pero no sé si está bien porque Yo sé, estaba directamente, medio ahí. el A no entendí bien qué está ¿Qué preguntando. tipo de Tipo, regulación? no entiendo en eso de la regulación contractual. Bueno, la yo sí lo hice, si quieren les explico. Lo que yo entendía. Sí, sí, obvio. Para que leo el coso este. Bueno, ¿alguien leyó ¿cómo se llama este? El artículo periodístico o algo así era? La nota Sí. periodística. Sí, lo leímos. Bueno, viste que, bueno, en este caso, el ministro de Transporte, más no sé quién, más no sé cuánto, contratan a la empresa esta Dicasa a hacer Dicasa. investigaciones, yo qué sé cuánto. Genética, La comercial, pregunta A dice, ¿qué tipo de regulación contractual encajan? Justifiquen su respuesta. La relación contractual, acá habla después, a veces si en el apunte está, ya les digo, para que lo vayan leyendo, la parte donde dice principios de origen contrato. La fuente del contrato, la fuente del contrato, la otra hoja, el punto 5, de principios que rigen de los contratos. Dice, en materia de contratos existen ciertos principios que las regulan. La pregunta es básicamente qué principios regulan estos contratos. Por eso dice una regulación contractual, una regularización de contratos. ¿Quién regula estos contratos? En esta regulación contractual pone 3 principios. Para mí, si me quedan los 3, el principio que cumplen esto es el principio de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque se pone una fecha pactada para todos los dos. ¿Lo tienen ahí en mano? Sí. Ahora entendí. Yo estoy medio perdido, sinceramente, pero... Sí, ahí entendí. Estoy medio perdido porque... No sé si es mi internet o qué, pero no te escucho perfecto, Johnny. Entonces como que me trabo, trato de reaccionar lo que dijiste antes y ya te adelantaste. Me pasa eso, ¿eh? ¿Qué es Pero entonces? ¿Los demás me ¿Cómo? escuchan bien o solo es Tommy? No, pasa que hubo ruidos entre medio que estabas hablando y nada. Me corté. Ajenos a mí, ¿no? Ajá. ¿Me siguieron lo que quise decir? A ver, no. Yo mejor no respondo, Johnny. Nada, pero si las chicas te siguieron, vamos para adelante. Para mí, yo confío Anto, plenamente Pato, en vos. Flor, Yo Estoy leyendo los principios para ver si es el que estás diciendo vos. Porque los estoy otros 50-50. no tienen que ver mucho. yo, como les dije, puse el principio de Obligatoriedad. Obligatoriedad. Eso. Pero más que nada porque el principio de eso, viste que te dice que hay que cumplirlo en un tiempo, forma y qué sé yo. Bueno, acá en Pero el esto, artículo periodístico te da un plazo, dice un plazo de duración de 21 meses corridos. Es decir, que te da una pauta de cuándo se tiene que terminar ese contrato. ¿Cuándo tiene Sí. Entonces, eso me indica a mí el principio de obligatoriedad. Esto significa que el contrato es de cumplimiento obligatorio para las partes, pues para ello se ha celebrado el contrato. Y no sé, tengo dudas igual, no sé si se puede cumplir más de un principio, porque estaba la duda con otro también. para mí, el de inalterabilidad de los contratos. Pero viste que ese también estaba leyendo yo, pero dice
por ejemplo, que dice cuando las partes se mantengan en tiempo, sin intervenciones Tiempo. a la voluntad de las partes. Yo entendí como que lo podés cumplir en cualquier tiempo. Igual esto no fue cumplido, porque no ves que después creo que empezaron de vuelta. No lo Claro, concluyeron. en el contrato digo que aclara que tiene un plazo de duración de 21 meses corrido. Ahora, si lo cumple o no, eso es después del contrato. Mm. Por eso me incliné más para la obligatoriedad. Me cuesta pronunciar. Cri, cri. Che, Pará, estoy leyendo. Bueno, para mí, no sé. Estoy Bueno, entre la obligatoriedad o la interabilidad. interabilidad. Obligatoriedad sí, es fija que sí. Para mí Pero no. Para mí van las dos. mi pregunta es si se puede cumplir dos principios. ¿Sí, no? Yo supongo que sí. O los tres principios. Qué sé yo. Ah, de los tres. No le fallaba a ninguna, ¿viste? Alguna de las tres va a ser. A ver. Ah, el primero puede ser, porque dice que de determinar su contenido y alcance para llevarlo adelante. Esto está al alcance de la persona que lo está contratado, lo lleva adelante y está permitido por la ley. Anto, eso te iba a decir, puede ser la 1 y la 2, los dos principios. La 1 y la 2, sí. Puede ser porque tenemos que ¿Ves? cumplir. Ni violar el orden público. En realidad sí está violando el orden público. Pero bueno, la moral y las buenas costumbres. Mm. No, pero no está violando el orden público, no entiendo. Sí, porque ahí tiene que cortar un montón, tiene que desviar un montón de cosas, tiene que tal vez suspender trenes. No sé si se entiende por ese orden público. Va, yo lo entiendo así. Mire que te cortan algo, siempre te cortan para poder construir una cosa nueva. Claro, te curan de un lado, te joden del otro, entendí. Claro. Puede ser. Bueno, entonces el de obligatoriedad es fija, ¿no? Y el de, Sí, es para mí el así. tercero también, el de inalterabilidad. ¿Por qué dice después? En ese sentido, al principio, inalterabilidad presupone y obliga que lo pactado por las partes se mantenga en el tiempo y sin intervencionismos ajenos a la voluntad de las partes. Pero sin intervenciones ajenas, ¿qué se puede decir? ¿Como que se puede evitar ese contrato? Yo supongo que se refiere a que... a eso. A ver, Para mí se refiere que otra persona no venga a interferir con lo que ellos están haciendo. O sea, que otra empresa venga y diga, nosotros seguimos y ustedes se van, ¿entendés? Para mí, no sé, yo lo entendí de esa forma. No sé si será tan así. Igual, bueno, yo lo tomé apunte de la clase de esposo. ¿Cómo es? De las clases. Y puse al costado de inalterabilidad, respetar lo pactado mientras sea lícito y posible. Claro, eso es lo que te lo define acá en el PDF. Claro, pero lícito, un contrato, ¿se refiere a lícito al contrato o a lo que vamos a hacer dentro del contrato? A ver, así. Yo supongo que lícito es... Que lícito por el contrato, supongo yo. Por cómo lo definen ahí en el principio. O sea, lícito veo algo así como algo legal, algo, digamos... Claro, algo que está permitido, claro. O sea, yo no puedo Se refiere. bombardear un país, porque es lícito. Claro, Sería. ¿no? Claro, siempre y cuando sea lícito y esté como si esto permitido por la ley.
Listo, entonces iría el primero y El el primero y el segundo. Para mí sí. Nos quedamos con el primero entonces. Y el segundo. Autonomía, El segundo va autonomía fija. y obligatoriedad. Sí. segundo. Eso quiero entender igual, porque tampoco aclara si puede cumplir o no más de más de un principio. En los contratos sabemos que pueden ser varios contratos, pero en esto de la regulación contractual. Bueno, pero más o Para menos que entendí el punto y de dónde lo podemos hacer. yo la verdad me quedo duda con el tercero. Voy a buscarle algo más completo, bro, en Google. ¿Quieren que sigamos con la parte B? Dale. ¿No habías hecho algo, no? Dentro de esto. Tommy como que se perdió. No, Lo la verdad encuentro- que no, pero es que a que es como que de este caso no vi mucho y cuando empezó a explicar Johnny tampoco entendí mucho, entonces me perdí en el debate. Y no quería joder porque tampoco tengo la certeza de cuál es. Para mí igual lo de Johnny está mal. Ya de por sí te digo está mal. Ah, mentira, Johnny. Ajá. Me gusta que me contradiga igual, porque después tengo para refutar. ¿Viste? No, confío. Pero bueno, nada, no pude acotar mucho porque la verdad no entendí. Te puedo explicar si quieres. Explícame Bueno. todos los días. Te amo, Tomás. Chao, vos, bebecito. Está grabando, chicos. Chicos, les recuerdo que estamos grabando, por favor. No se pasan. ¿Alguien hizo el punto Bueno. B? Yo había hecho algo, pero no sé si está bien. Dice, ¿quiénes son las partes integrantes del contrato y qué rol cumple cada uno de ellos? Para mí, las partes son el Estado, el ministro y de casa. Yo puse lo último o lo anteúltimo, perdón, ¿cómo se llama este? El párrafo, ¿viste? Donde están las partes integrantes del contrato: ministro de Transporte de la Nación, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Transporte, el vicepresidente y el gerente comercial. Todos. Se van Y todos. pasa que ahí sí puedo acotar algo, y es que si fueron todos estos a la firma del contrato, es que quizás todos ellos son los integrantes de ese contrato. Es muy probable que pase eso. Porque si no, ¿por qué irían, boludo? Claro, son todos los integrantes del contrato. Che, perdón, La verdad me quedé con el tercero, bro, de la. No ¿Ustedes entiendo. por qué creen que no es la tercera de los principios? O sea, es el de inalterabilidad de los contratos. No sabe, no responde. Porque dice, presupone y obliga al que lo pactado de las partes se mantenga en tiempo, sin intervenciones ajenas a la voluntad. Y yo como intervención ajena lo tomo como algo exterior. Claro, algo externo, como que es fuera de los que están. Claro. Así decirlo. Ujú. Pero por eso mismo, o sea, si está, digamos, ahí están metidos por lo que dice el texto, está el ministro, está el gerente ese de casa y alguien más, si no me equivoco, o me estoy equivocando. Voluntad de las partes. El contrato, a ver. El ministro, subsecretario y el gerente. Están todos los administrativos de casa y el ministro en sí. No existe cura entre los... ¿Quiénes son las partes integrantes del contrato?
Acá dice, No sé. es importante remarcar que durante la firma del contrato estuvieron presentes el ministro de Tata y todos esos. Sí, una cosa estará presente. Yo cuando me mudé estuvo la mamá de mi ex y la Sabemos que abuela, el secreto pero no son comercial, parte del contrato. sabemos que Dicasa obviamente que estuvo porque es el contratado. ¿El En ministro el, también? en el primer y segundo párrafo, fíjate que hay uno que una semana anterior ya lo había contratado. No sé si lo leí. Sí, sí. La subsecretaría de gestión y no sé qué y no sé cuánto. El Pero, ministro estuvo. Y pero no sé, el Che, Dicasa voy a también. tener que... a mí me queda la duda para saber cuántos contratos hay y cuántas obras están dando. Como que no hay una sola. ¿Qué está haciendo Pato? Che, para mí igual está bien las dos respuestas, Ya vuelvo, me estoy quedando sin batería. tanto como decir que estuvo que una de las partes es el ministro, el subsecretario, el vicepresidente, como lo que dijo Anto de que estuvo presente el Estado, Dicasa, ¿y quién más había dicho, Anto? Y el ministro. Bueno, pero el ministro no forma parte del Estado. Bueno, no importa, pero porque eso también te da el pie a lo que voy. Quizás si ponemos que estuvo presente el ministro, el subsecretario, el vice y el gerente, en vez de poner Dicasa directamente y el Estado, nos da pie a cuando tenemos que responder cuál es el rol que cumple cada uno de ellos, quizás el rol que cumple el vicepresidente de Dicasa no es el mismo que cumple el gerente de Dicasa. Entonces, ¿me explico a lo que voy? Sí, sí. Sí, Porque está bien decir que una de las partes es Dicasa, como también decir que es el vicepresidente y el gerente. Pero el tema es que a la hora de responder qué rol cumple cada uno de ellos, quizás el vicepresidente y el gerente no cumplen el mismo rol, punto. A eso digo. En realidad, con respecto a la intervención de las personas que tuvieron, porque acá dice que son las partes integrantes del contrato. Claro, ¿quién se dedicó a realizar ese contrato con quién? ¿Entendés? Yo lo tomo así. Para mí, viéndolo, digamos, hilando fino, solamente hay dos, ¿no? Claro, el ministro y el Dicasa. Exactamente. ¿Por qué? Porque los demás son como personas, básicamente. Porque fíjate que tenés, el contrato está hecho para hacer una obra. Esa obra tiene un nombre que se llama Plan de Modernización de Transporte. Y eso hay un encargado aparte. Y así sucesivamente. Es como que va de un eslabón a otro eslabón. Pero el contrato base es lo que dice Anto. La empresa contratada y el ministro de Transporte. Solamente ellos dos. Perdón, que me meto así, pero para mí sí es lo que dice Andrés. O sea que, pero Onda, lo que porque dice, en la firma, o sea, va a estar tanto, no sé, por En la ejemplo, el firma, ministro, esto, el otro, pero lo que va a figurar en el contrato va a ser la empresa directamente. No, firmó el subsecretario, firmó el gerente, firmó tal y tal. entonces el Estado no, el ministro. El ministro y Dicasa. Claro. Bueno. If you say. Y después, cuando dice qué rol cumple cada uno de ellos, el ministro es el que es el encargado del ministro de la Nación. es el encargado del Estado y es encargado de realizar los proyectos que se presentan para poder hacer Una obra. no sé, una obra, ¿entendés? Pero digamos, él es el que hace todo, digamos. Pregunta, ¿puede firmar la entidad, digamos, el ministro de Transporte de la Nación o firma la empresa? ¿Puede firmar la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Transporte o Julio Roca? Esa es mi pregunta.
O Julio Roca firma en nombre de. No, para mí tienen que firmar el que va a cumplir ese contrato. Porque vos no podés ir a firmar por mí un contrato. O sea que, Claro, pero no sé, como me parece re ilógico. de la otra parte, digo yo, la parte contratante, ¿firma Julio Roca, que es el encargado, o firma la entidad? Bueno, igual son dos No, personas, eso sabemos. Che, voy a buscarme para tomar ya vengo. Re sexy también. Ala. Mira, tiene una foto atrás. Está muy buena. Bueno, este es el break. Ah. Florcita va, viene, va, viene. No, es que estoy haciendo el 3, pero me falta una clasificación, pero no sé, no encuentro otra, boludo. Tipo, me estoy estresando. Yo te ayudo, Florcita, decime. Yo estoy en todas. Yo estoy en todas. Porque viste que en el 3 dice, en el punto 2, dice, indiquen en qué contratos las partes se encuentran en desigualdad de condiciones. Bueno, una es contratos de consumo. Y no encontré otra más, porque para mí en las otras no. Y estoy complicada, porque si no termino ese no puedo hacer el B y el C. Tipo, el 2B lo justifiqué porque es contratos de consumo, pero faltaría uno más, porque si no no diría así la consigna. Ujú. ¿En Tipo, cuál están, yo perdón? hice el 1, el 3 completo, pero me falta terminar eso para avanzar con el B y el C. Pará, ¿y cuál es el caso del 3? Pero no entiendo, estoy perdido también. Con lo que dijo Flor me reperdí. Sí, o sea, sé lo que está hablando, pero no encuentro el caso del 3. Es lo último, no hay un caso. Tipo, hay que responder eso nada más. ¿Y te quedaste en el 2, Flor? ¿Qué? ¿En el 2 decís, de donde dice contratos con sujetos en desigualdad de condiciones? Claro, Sí, ese. ese. Y contratos El de contra el consumo. consumo. Y Sí. me falta, uno más tiene que haber por lo menos, porque dicen qué contratos. Con sujetos en desigualdad. Indiquen en qué contratos las partes se encuentran en desigualdad de condiciones. ¿El de franquicia? No. No, No. desigualdad de condiciones. Pero desigualdad de condiciones, ¿en qué sentido? ¿En que uno tiene más derecho que otro o en que uno tiene más poder que otro? Claro, en contratos de consumo lo justifiqué como es lo que dice en el PDF, ¿no? Dice, ya que el consumidor es la parte más débil del vínculo. Después dice, la ley prevé ciertas obligaciones para las empresas proveedoras de bienes y servicios con el objetivo de evitar perjuicios o un daño al consumidor. Che, Y ahí da un ejemplo de la publicidad, que tiene que ser con información clara, detallada, bla, 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 para que no sea cualquier cosa lo que te están mostrando, ¿el ¿no? contrato de adhesión o no? ¿El contrato de adhesión era? No me acuerdo bien, porque es lo que me acuerdo, no lo leí. El contrato de adhesión no era, por ejemplo, el de Sur. En esos contratos vos no podés elegir, el que contrata no puede elegir las condiciones que le brinda el servicio. Tipo, Pero eso vos dónde está en el PDF. o te adherís o no te adherís. No sé dónde está, pero estoy seguro. Tipo, sí, yo también lo pensé, pero no lo encontré en el PDF. Me parece que está anterior eso. O sea, Eh, el otro, anterior PDF.
Tommy, ¿dónde está esa parte que decís de los contratos? Sí, sé lo que vas, porque lo dijo en la clase. Luego con la clase, Sí. boludo. Yo también, pero no, en este no está, no sé. Pero ¿a qué tipo de contrato se refería? ¿No te acordás? El contrato, ¿La edición? el contrato de adhesión, son contratos en los cuales vos te adherís a sus condiciones. O sea, en un contrato entre dos personas, por ejemplo, ambas partes llegan a un acuerdo, por ejemplo, no sé, bueno, dale, yo te hago tal cosa y vos me pagás tanto, ¿entendés? Bueno, en un contrato de adhesión vos no podés elegir, vos no podés debatir con la empresa. Cortés, o esto, o te adherís o no te adherís. Y por eso, personalmente, es una remafia, porque, ponele, yo no tengo la posibilidad de no contratar Edesur, porque no hay otra empresa que me brinde los mismos servicios de Edesur, ¿entendés? Entonces eso es, o me adhiero o me adhiero. Y si no, Sí. me quedo... No. Se queda oscuro. Sí, tienes razón también. Ah, Claro, sí, sí, ya sí. me acuerdo. Estoy buscando la parte del contrato de adhesión y no la encuentro. Pero no, me parece que lo nombró o sea, en la clase lo dijo, yo me acuerdo. Pero no sé si estará acá. Contrato de adhesión acá no está en el apunte, ¿no, Tommy? No, No, no sinceramente no sé porque, además de lo que lo había hecho la clase, yo lo hablé con mi viejo esto, porque estuvimos debatiendo sobre esto. Y yo me acuerdo que en la clase también lo nombró, pero no sé, supongo que está en el anterior PDF o algo de eso. O quizás ni está. Me parece que está en el anterior PDF. Yo en Pero algún igual lado lo lo leí. podemos meter. Yo lo leí en el Igualmente. contrato de adhesión Sí, también. yo lo leí en algún lado, pero no me acuerdo dónde. O está dentro de alguno de otro. Debe estar en el anterior. Sí, Ajá. me parece que sí. Y buscar la anterior. ¿El 3 no lo tenías que hacer vos, Pablo? El 3 sí. ¿Eh? ¿Y dónde lo encontraste lo de adición? Contrato de adopción. ¿A mí, Anto, me estás preguntando? Sí, sí. No, a mí me quedó pendiente el 2 y el 3. Sí conseguí yo el de servicios y el de obra. ¿Y qué pusiste? Porque dice acá, mencionen la diferencia principal entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicio. Sí. ¿De qué pusiste ahí? Yo puse la diferencia es que manejan con contrato que es específica de cómo maneja y tenés que cumplir los beneficios que tenés por periodo de tiempo. A diferencia de la localización que maneja independientemente mediante un Comitente de comitente compra. Sí, está. sí, de compra que nombra a otra persona. Claro, y faltaría entonces el punto 2. Traté igual, de hacerlo lo más concreto igual, porque eran muy similares. No sé si está bien. sí, quizás ahora agregamos algo de eso. Pero bueno. A mí, el que yo había preguntado, que es el 2, viste que te pone con contratos con sujetos y desigualdad de condiciones. Sí, ese que estamos debatiendo recién. Claro. Que entonces quedó, contrato de adhesión, contrato de consumo, ¿era? ¿No? Sí. ¿Fue lo que habías dicho? Sí, Consumo. Y Ahí va consumo. consumo, adhesión y quizás otro más, no sé. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Ay, hace media hora que habla. Sí, estaba en el otro PDF. Porque lo tengo en el otro resumen yo. A ver, ¿dónde está el otro PDF?
¿Vos lo tenés a mano, Anto? Sí, Para el resumen una anterior. pregunta. Y Sí. creo que Anto lo había mencionado. Y no me parece tan mal el contrato de franquicia, porque, por ejemplo, Burger King, los Burger King eh, hacen un contrato de franquicia, si no me equivoco, me parece que estoy en lo correcto, hacen un contrato de franquicia, pero no pueden hacer lo que se le canta el miembro. Tipo, agarran y sí o sí tienen que respetar las condiciones que que les baje. Dale, boludo, escúchame. Que les baje Burger King. ¿Entienden? Entonces quizás ahí sí es como una pequeña desigualdad de condiciones, porque sí o sí les bajan cosas. Ah, mira, acá te lo dice, McDonald's, Starbucks. La franquicia es lo que te imponen, lo que vos decías anteriormente, Tommy. ¿Cómo? Sí, La franquicia es algo que te impone directamente, o lo aceptás o no lo aceptás esa franquicia, la comprás o no la comprás, depende de vos, también. Mm. las bases y condiciones que impone la franquicia. Pero igual no es lo mismo que adhesión, ¿eh? Son. No es lo mismo, pero tiene que ver, una Mm, franquicia ¿Por tenés qué que no es lo respetar mismo? parámetros sí, y son similares. Claro. ciertas leyes o moralidad interna que tiene para que esa franquicia sea una franquicia, o se pueda tomar todo el mismo nivel Claro. o Entonces estar ahí en... quizás también hay como un poquito de desigualdad de condiciones, porque vos al realizar este contrato, sí o sí tenés que respetar lo que te bajen los guachos de arriba. O no sé, es lo que pienso. Ay, ¿dónde está mi resumen? Es que creo que estamos confundidos con el concepto de desigualdad de condiciones. ¿A qué nos referimos? Como preguntaba anteriormente, si es porque alguien tiene más poder que otro o alguien tiene más derecho que el otro. Claro. O sea, el concepto de desigualdad de condiciones la sabemos todos así a grandes rasgos, pero en términos legales o de legalidad de ahora que estamos viendo en contratos, bien no sabemos a qué se refiere con desigualdad de condiciones. Porque Y, en todos los contratos hay una desigualdad en cierto punto. mm, Si yo te contrato a vos, yo tengo más poder porque yo tengo más plata que vos. Hay una desigualdad porque vos sos un empleado y yo soy una empresa. exacto. Entonces, el punto acá es saber a qué nos referimos con la desigualdad de condiciones y en base a eso vamos a saber para qué contratos inclinarnos. Bueno, partamos de la base. Partamos de la base, entre todos, lleguemos a qué nos referimos con desigualdad de condiciones. Estoy buscando. Se escucha la... Estoy buscando en mi pequeño librito contratos, si lo quieren comprar. Ah, ¿Cuántos tenés? Como 1500 hojas. obvio. Lo ¿Sabés otro terminás de ejemplo leer el año que viene. de desigualdad de condiciones? ¿Viste en la ley de contrato de trabajo? Sí. En la ley de contrato de trabajo está, ¿no? En la definición de contrato de trabajo y los ejemplos que da, hay un montón de desigualdad también de condiciones. Nosotros como dependientes de una empresa, o sea, vivimos y trabajamos bajo lo que nos dictan los de arriba. Hay una desigualdad, digamos, de social y económico y de poderes muy importante. Cuando trabajas en relación de dependencia, estoy hablando, ¿no? Tengo muchísimas dudas sobre la desigualdad de condiciones. No sé a qué se refiere. Le preguntaría en el fuerte. No, pasa que depende del punto que vos lo veas, de eso, de que si es el tema de que es una empresa grande que te
te obliga prácticamente, o si es el tema ese, por ejemplo, que te dan el contrato de consumo. No. Viste que Sí, el voy a contrato abrir un coso. dice que es debido a que el consumidor es la parte más débil. Abrimos un tópico y lo Consumidor es la parte preguntamos más débil. a qué se refiere con Está bien. desigualdad de condiciones. Sí, ahí abrí, boludo, por eso. Ahí abrí un tópico. Total, podemos esperar un poquito más también. Lo terminamos y cualquier cosa lo modificamos. Para el final y hasta que nos contesten a ver a qué se refiere con desigualdad de condiciones. No contestaba nunca. Bueno. ¿Lo ponés vos, no, Tommy? ¿O lo estás Sí, poniendo? sí, ahí lo estoy mandando. Ah, listo. Pará, ¿están seguros que no está en ningún PDF ni nada de eso, no? No, Igual la otra pregunta dice, mencionen mediante qué entra. se busca romper con esa desigualdad en cada uno de los contratos. Che, si buscamos los principios, ¿y dónde están esos? ¿Dónde están los principios que dijimos anteriormente? Capaz que Yo encontré igualdad de condición. Ah, ya, me asustaste. ¿En dónde, Pablo? Sí. Yo ya cerré Sí, todo. sí. En la parte de, digo, ¿En qué página? el No tiene. contrato de consumo. En las ¿A dónde? 7. En las 7. Viste que dice, no se encuentra en igualdad de condiciones. ¿Para dónde dijiste, Pablo? En la 8. ¿En la 8? Sí. Caracteriza copia de este tipo de contrato que no parte. Ah, porque no te lo especifica. Está bien, bueno, No. esta también es, no sé si lo habíamos dicho o no, pero contrato de consumo también es desigualdad El de servicio cosas. parte más débil del vínculo existente. Sí, lo había dicho Flores. O... Ah, bueno. Sí, lo había dicho por mensaje por el grupo. Sí. Que nosotros la duda que tenemos es sobre la definición de desigualdad de condición y lo que no sabemos también es si hay una desigualdad de derechos o de poder o no. Hola. Sí. Sí. Bueno, ya lo escribí, pero voy a buscar en el anterior PDF por las dudas, antes de mandarlo. Okay. Yo estoy buscando. Ahí en el punto 3 decía lo de lo que hablabas hoy, Anto, ¿te acordás? El contrato de agencia y el contrato de franquicia. Contrato con Nos sujeto. pide que clasifiquen, dice el contrato de agencia y el contrato de franquicia. Bueno, este lo podés sacar. ¿Para qué le voy a buscar por Pero Google? Te escucho re mal, Johnny. No te entendí nada de lo que dijiste al último. ¿me escuchan ahora? Sí, se escucha. Sí. No, que le estaba diciendo a Anto que en el punto número 3 que dice clasifiquen el contrato de agencia y el contrato de franquicia era lo que estábamos hablando recién, ¿no? Desigualdad legal. Bueno, ahí mandé, fue. Cuando las leyes. Encima estamos reparados con esto, porque todo el punto 2 habla de eso. Perdón, Sí. es como una pregunta de por ejemplo, Bueno, no sé igual ya el contrato de adhesión y el contrato de consumo ya sabemos que hay una desigualdad. Sí, Y, claro. mismo, si leemos el de consumo, te dice, otra característica propia de este tipo de contratos es que la parte no se me encuentra en parece que igualdad de condiciones debido a que el consumidor, en principio, es la parte más débil del vínculo existente. Es por eso mismo que la ley prevé ciertas obligaciones para la empresa proveedora de bienes y servicios con el fin de evitar un perjuicio o daño al consumidor. O sea que
una desigualdad de... Se refiere al humano, para mí, la desigualdad. O sea, al Bueno, consumidor. puede ser como, por ejemplo, dijiste, ¿cómo era el otro? Los contratos de Tribunales, consumo y el consumidor final era el más débil, ¿no? Mm, sí. Bueno, ahí pregunté igual. A ver qué onda. Para mí se refiere a la desigualdad en el tema del consumo. Puede ser consumo y una con relación al consumidor final acceso a la sanidad, a Claro, la educación, o sea, y contestando en base a lo que dijimos, ¿no? Consumidor final y contratos de consumo. En la B, viste que dice mediante los principios, perdón, mencione mediante qué principios se busca romper la igualdad en cada uno de los contratos que hayan mencionado. En el contrato, por ejemplo, de consumo y el consumidor final, eh, sería el principio que busca romper con esta desigualdad. Se puede ser que sea la publicidad intermediario como para que no haya una desigualdad, para que el que ofrece un producto lo haga a través de una publicidad y el consumidor final lo contrate viendo o analizando esa publicidad. puede ser, cuando vos compras algo, no tiene que ser, digamos, similar. Por ejemplo, no sé, te muestran unas zapatillas que son rojas y violetas y a vos las comprás y son rosas y negras, ¿entendés? Entonces Sí. no se refiere a eso. Sí. Claro, la publicidad justamente se refiere para saber lo que estamos comprando. Y viste que dice que la publicidad está amparada por la Por ley, eso, justamente le sí. inculca la ley para que nosotros nos compremos cualquier cosa y no accedamos a cualquier cosa. Che, si no, Bueno, lo que les propongo, de última, vemos si mañana contesta. Total, ya avanzamos todo el APG, boludo, en una sola reunión. sí, Avanzamos y casi todo el queda, APG y nos queda un solo punto y redactar bien todos los otros. Entonces, de última, cortamos y seguimos. Y si no, si quieren seguir un rato más, seguimos un rato más. El tema es que son las sí, 12:30 ya. sí, queda el coloquio también, El coloquio en la minuta. El en la una coloquio, minuta. minuta. el coloquio lo podemos hacer, si quieren, como dijimos en el grupo, eh, antes de entregar el Claro, TP. claro, lo hacemos al toque, boludo, de la minuta. Si Pero eso no, lo Porque podemos terminar mañana de última. vamos a ir obvio, estudiando, vamos a tener más los conceptos más frescos. Si quieren pueden cortar igual acá, ¿eh? Como que- la grabación. Pero la está cortando, la tiene Pato. Pato, Ah, Pato.